En aquel tiempo, Pedro se acercó a Jesús y le preguntó: si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Hasta 7 veces? Jesús le contestó: no solo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Entonces Jesús les dijo: el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso ajustar cuentas con sus servidores. El primero que le presentaron le debía muchos millones. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él, a su mujer, a sus hijos y a todas sus posesiones, para saldar la deuda. El servidor, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. El rey tuvo lástima de aquel servidor, lo soltó y hasta le perdonó la deuda. Pero apenas había salido aquel servidor, se encontró con uno de sus compañeros que le debía poco dinero. Entonces lo agarró por el cuello y cuasi lo estrangulaba, mientras le decía: págame lo que me debes. El compañero se le arrodilló y le rogaba: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Pero el otro no quiso escucharlo, sino que fue y lo metió en la cárcel hasta que le pagara la deuda. Al ver lo ocurrido, sus compañeros se llenaron de indignación y fueron a contar al rey lo sucedido. Entonces el Señor lo llamó y le dijo: siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también haber tenido compasión de tu compañero, como yo tuve compasión de ti? Y el Señor, encolerizado, lo entregó a sus verdugos para que no lo soltaran hasta que pagara lo que debía. Pues lo mismo hará mi Padre Celestial con ustedes si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Palabra del Señor. El perdón. El perdón. ¿Cuántas veces tengo que perdonar?, dijo Jesús. 70 veces 7. El número 7 es un número perfecto y significa plenitud, totalidad, siempre. Y si me dice 70 veces 7, entonces me está diciendo que es siempre, siempre. Pero para que haya perdón, hoy vamos a dar un poquito de clase de catecismo, de lo que estudiábamos en el catecismo. Cuando nosotros nos acercamos al sacerdote para buscar el perdón de Dios de nuestros pecados, tenemos que seguir 5 pasos, ¿verdad? Son 5 pasos los que se siguen para poder obtener el perdón de Dios. Si no se cumplen estos 5 pasos, entonces no hay perdón. No hay perdón. Para poder hacer una buena confesión son necesarios estos 5 pasos. El primer paso, ¿cuál es? Examen de conciencia. Y en el examen de conciencia, ¿qué es lo que voy a hacer? Examinarme qué es lo que he hecho. Examen. ¿Qué es lo que yo he hecho? ¿Cuáles son los pecados que yo he hecho? El alcance que han tenido esos pecados, el daño que han tenido esos pecados, ¿a cuántas personas he dañado con esos pecados? Examinarme, yo, ¿qué es lo que he hecho? Porque déjenme decirles, hermanos, que los pecados ajenos no se confiesan. Mi marido me trató mal, mi hijo es desobediente, mi vecina me trató mal, mi vecino me trató mal, en el mercado me insultaron. No, eso no se dice en la confesión. En la confesión se dicen sus pecados. Entonces lo que va a examinar es cuáles son las cosas que usted ha hecho. Primer paso, examen de conciencia. Cuando éramos alumnos, nos tiraba una página el profesor y decía: examen, contesten. Y ahí venía un montón de preguntas. Y yo tenía que llenar esas preguntas. Entonces, así de igual manera, es el examen de conciencia.
cómo he tratado a los demás, cómo me he comportado en mi familia, cómo he cuidado mi salud, dónde ha estado Dios en mi vida diaria. Examen de conciencia. ¿El segundo cuál es? Segundo, pero hay otra palabra también que lo dicen de otra manera: dolor de los pecados. ¿Verdad? Primero, examen de conciencia. Segundo, arrepentimiento o dolor. Arrepentimiento o dolor. El dolor, que significa que yo estoy sintiendo y me duele haber hecho ese pecado. Me duele. Me duele. Dolor o arrepentimiento. Una vez una persona se acercó y cuando ya había terminado de decir sus pecados, le pregunté, porque yo tengo la costumbre de hacer esta pregunta: ¿se arrepiente de sus pecados? Sí, la mayoría de gente dice sí, pero esta persona dijo que no. Dijo que no se arrepentía. Entonces le dije, no se arrepiente, le dije yo. No, me dijo, yo no me arrepiento. O sea que no va a dejar este pecado. No, me dijo. Yo no. Entonces, ¿qué está haciendo aquí?, le dije yo. Entonces, para que yo pueda recibir el perdón, tiene que haber un arrepentimiento. Arrepentirme de lo que he hecho. Pero si yo soy casado y a mi esposa le he quebrado 3 dientes porque le di una paliada anoche, y le llego pidiéndole perdón y riéndome y diciéndole que ella tuvo la culpa, ¿será que ese hombre busca el perdón? No, porque no hay dolor, no hay arrepentimiento. No hay arrepentimiento. Y si no hay arrepentimiento, entonces no puede recibir el perdón de sus pecados. Porque tiene que haber arrepentimiento. Y el arrepentimiento es el remordimiento, el dolor. El dolor por haber ofendido a Dios, a esa persona. Me duele haberlo hecho. Pero si se están riendo en mi cara, ¿será que hay un sincero arrepentimiento? No. Entonces, ¿se puede dar el perdón? No, porque no lo puede recibir, porque no hay arrepentimiento. Y el arrepentimiento significa que yo voy a poner viene la tercera parte. Después de arrepentirme, el tercer paso, ¿cuál es? Propósito de no volver a pecar. En el momento que yo me arrepentimiento, cuando yo me arrepiento, yo digo, ya no lo vuelvo a hacer. Pero si no hay un propósito de no volver a pecar, entonces no puede recibir la absolución. Ahí está una de las causas por qué una persona que está en adulterio o en fornicación no puede confesarse. ¿Puede hacer examen de conciencia? Una persona que está en adulterio o fornicación, ¿puede hacer un examen de conciencia? Sí. ¿Puede sentir dolor de sus pecados? Sí. ¿Pero tiene el propósito de no volver a pecar? No. Porque inmediatamente sale de la iglesia, ¿para dónde va? Para la casa donde está viviendo amancebado, decían. Amancebado o acompañado. Entonces, por eso no puede. Porque esta persona no tiene la capacidad o la posibilidad de apartarse de ese pecado. No lo puede hacer. ¿Por eso lo voy a condenar yo? No. Porque pueden haber hijos, niños, 3, 4, 5 niños, que necesitan a su papá, que necesitan a su mamá. Y no podemos decir, no, solo déjelo. No. Porque hay un pecado de injusticia también, que es lo que se le pide a estas personas: que se acerquen a Dios, que se acerquen a la iglesia, que empiecen a ir a misa, que traten de llevar su vida cristiana de la mejor manera.
Si el único pecado es ese, el estar en fornicación o adulterio por la situación X que les tocó vivir, ¿verdad? Situación difícil, porque a veces, hermanos, hay personas que están en adulterio y no es porque sea culpa de ellos, sino por culpa de la otra parte. Él los abandonó, los dejó. Un hombre, ¿verdad? Lo dejó aquella mujer, se fue con otro hombre y allá formó otro hogar y a él lo dejó solo. Entonces se acompañó de nuevo con esta persona y tienen hijos. Entonces, ¿él qué tiene que hacer? Pues sacar adelante a sus hijos. Pero ¿qué es lo que se les pide? Que no se alejen de Dios. Acérquense. No acumulen más pecados a este pecado, ¿verdad? No acumulen más. Y traten de llevar su vida ordenada. Eso es lo que se les pide a estas personas. Que el hecho de que no puedan recibir la confesión o la Santa Comunión, eso no significa que no puedan acercarse a Dios, ¿verdad? Estar cerca de Dios. Por eso de ahí el hecho de la comunión espiritual, ¿verdad? La comunión espiritual, que ya no es un acto mío de yo ir a recibir al Señor, sino es dejar en la misericordia de Dios que Él venga a mi vida, que Dios venga a mi vida. Entonces, propósito, si esa persona que me ha ofendido, me ha agredido, no tiene el propósito de no volverlo a hacer, tampoco puede recibir el perdón. Y el cuarto, decir los pecados al sacerdote, decir los pecados al sacerdote. Y yo siempre he dicho esto, cuando yo voy a confesarme, primero tengo que comenzar con los pecados más gordos y después con los pecados más chiquitos. ¿Por qué? Para que no se me olviden. Para que no se me olviden. Porque a veces cuando uno llega confesando los pecaditos más pequeñitos, al final los otros ya se le han olvidado a uno. Entonces es mejor, como dicen, agarrar el toro por los cuernos. Padre, esto he hecho, ¿verdad? Esto he hecho. Estos son mis pecados, esto es lo que yo he hecho. Y decirlo claramente, ¿verdad? Con claridad. No decir, como aquel chiste que contaba Monseñor Oscar Barahona, decía, Padre, vengo y me acuso que me robé un lazo. Un lazo, ¿y dónde lo halló? Pues un lazo que hallé por ahí, entonces, y me robé el lazo. Ah, vaya, pero está bien, ¿verdad? Pues un lazo, lo habían dejado botado, quizás no servía. No, pero es que en la otra punta del lazo llevaba una vaca amarrada, ¿verdad? Porque a veces, ¿verdad? A veces nosotros tratamos de camuflajear, ¿verdad? El pecado, y no es así, no es así. El pecado se le llama por su nombre, ¿verdad? El pecado se le llama por su nombre, ¿verdad? No se le pone florcitas, no se dice, si yo he cometido adulterio, no, como es que pues sí, padre, es que pues, tuve un deslizón, un deslizón. Entonces uno se queda rascando la cabeza y dice, deslizón, pobrecito, pero no se fracturó, ¿verdad? Entonces, no, pues no, es que pues no, gracias a Dios, pues no, salí bien. Entonces, y hay un deslizón que tú, ¿verdad? Usted sabe, padre, uno que es humano, y lo primero que uno dice, un deslizón de seguro por ir viendo lo que no tenía que ver, ¿verdad? Deslizó, entonces, y se cayó, ¿verdad? Hasta ahí. ¿Y qué es el deslizón? Que le fue infiel a su esposa. Entonces, es que tuve un deslizón, ¿verdad? Deslizón. No, se le llama por su nombre, ¿verdad? Cometí adulterio, cometí el pecado de fornicación, ¿verdad? Robé, ¿verdad? Me robé algo, me robé esto, ¿verdad? Se dice por su nombre los pecados, pero para ir allá, primero debió haberse hecho un examen de conciencia anteriormente. Reconocer cuáles son los pecados, la gravedad de mis pecados y decirlo con claridad. Decirlo con claridad y decirlo, Padre, yo he hecho esto. Yo he hecho esto. Porque a veces solo nos acordamos de lo que otros nos han hecho, pero lo que nosotros hicimos no nos acordamos. Y decírselo al sacerdote. El sacerdote en ese momento representa a Cristo. Y no es el sacerdote que él perdona los pecados, sino que es Cristo a través del sacerdote. Y cuando yo digo los pecados, ¿verdad?
El sacerdote me da la absolución y me da una penitencia. Una penitencia. Y si mi pecado ha sido que he estado maltratando a mi esposa, o a mis hijos, o a mis padres, el sacerdote me dará una penitencia, ¿verdad? Y me dirá, tiene que trabajar esta área, tiene que trabajar esto otro, porque eso no tiene que hacerlo. No tiene que hacerlo, eso es pecado grave. Entonces el sacerdote le dice, ¿verdad?, qué es lo que tiene que hacer, la penitencia que tiene que cumplir y todo, ¿verdad? Pero, y en el caso de eso, pero en el caso del robo, ¿qué tiene que hacer la persona que ha robado? Devolver lo que ha robado. Y en el caso de que ha andado calumniando, ha andado con el pito y el tambor, cae arriba, cae abajo, difamando a personas, ¿qué tiene que hacer? Así como anduvo con el pito y el tambor, cae arriba, cae abajo, difamando a alguien, hoy tiene que andar con el pito y el tambor, diciendo que era mentira lo que usted dijo, que no le constaba, que se equivocó, que era mentira, para que el pecado realmente quede perdonado, la deuda, porque esa es la penitencia. Esa es la penitencia. Por eso les decía, no creamos, y vean lo peligroso que es esto, de creer que con ir a confesarme que me robé $10,000 y voy y me confieso y el Padre me deja 10 Padre Nuestros y 10 Aves Marías, me salieron a $500 los Padre Nuestros y a $500 las Ave Marías, la otra vez me robo 20,000, ¿verdad? Me rezo un rosario completo y está ahí, termina. No, hermanos. No. La penitencia va acompañada a ayudar a reconocer a aquella persona que la falta que ha cometido es grave. Es grave. Por eso recordemos esto. Junto con el perdón va ¿qué? El arrepentimiento. Si no hay arrepentimiento, no hay perdón. De hecho, ni Dios puede perdonar esos pecados. Porque si Dios pudiera perdonar los pecados de los cuales tú y yo no nos arrepentimos, ¿qué pasaría? No existiera infierno. Todos iríamos para el cielo. Pero yo no he oído que a nadie se lo lleven a la fuerza al cielo. Y el pecado es el rechazo al arrepentimiento, al dolor de los pecados, es una negación a la salvación que Dios nos quiere dar. Por eso pidamos al Señor nos conceda a cada uno de nosotros un sincero arrepentimiento y dolor de nuestros pecados y un propósito de no volver a pecar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.